y entonces construían pues como sus cobijos, su casa, su habitación, las construían sobre las tumbas, ¿no? De las tumbas de sus antepasados. Y tenía una razón de ser, porque el que ellos construyeran sus casas sobre las tumbas, significaba ni más ni menos que ese antepasado se convertía en un guardián, y al sembrar o al construir la casa, o la ramada, o la tienda, sobre el sitio en el que estaba enterrado, se asumía en primera instancia que ese sitio era sagrado, era tierra sagrada. Y en segundo lugar, allí había un espíritu benefactor que siempre estaba protegiendo a los habitantes de esa casa, máxime si era un antepasado directo, padre, madre, o si en la medida en que iban muriendo, los iban enterrando debajo. Cuando se perfeccionó un poquito más, Juan, obviamente que en principio el hombre habitó en las cuevas, y naturalmente las cuevas eran un lugar muy... es decir, era un lugar... a ver, hombre, ¿cómo encuentro la palabra? Era un lugar muy bien escogido, es decir, dentro de una cueva. De hecho, los emplazamientos funerarios en la antigüedad, muchos de ellos estaban en cuevas, y obviamente que si el hombre primitivo todavía no tenía ni las herramientas ni la capacidad para construir de una manera sólida y que fuera duradera, pues lógicamente escogían las cuevas. Pero luego cuando él sale, entonces con pieles construyen tiendas para tener acceso para desmontar rápidamente lo que tenían construido para trasladarse de un sitio a otro. Pero luego cuando viene la agricultura, hay una característica que me parece a mí bien interesante, Juan, y es que aún en tierra firme empezaron a construirse palafitos, ¿no? Las construcciones eran lacustres con el fin de que cualquier inundación no pudiera alcanzarlos, por una parte, porque recuerde que siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, todos los emplazamientos humanos se han construido junto a una quebrada, un río o el mar, siempre junto al agua, que es un líquido vital para su supervivencia. Y por lo tanto, si cerca del agua o cerca de la orilla, era más probable que estuvieran expuestos a una inundación, y por lo tanto construían palafitos. Pero también en segunda instancia, Juan, tengo entendido que se construían estos palafitos para quedar fuera del alcance de las alimañas, en este caso, por ejemplo, y particularmente de las serpientes, porque bueno, claro que las serpientes también trepan, pero obviamente supongo yo que había un mayor margen de seguridad para ellos, aunque fuera psicológica, el que estuvieran alticos del suelo, para que las serpientes no pudieran llegar hasta ellos. Y me imagino que eso, además, les concedía la comodidad de seguir enterrando más de sus antepasados, más de sus muertos padres, madres, hermanos, tíos, debajo de la misma vivienda. Y eso naturalmente le confería las características del lugar sagrado a ese sitio. Y ahí se fue desarrollando un culto a los muertos, que me parece es supremamente interesante, y que todavía ese culto a los muertos se observa con una especial devoción en algunas partes del planeta, particularmente en México. Pero miren, lo que sucede en México, yo creo también, Juan, que es un rezago, no solamente de aquellos tiempos primitivos, sino que de otros aspectos de esa forma como ellos reverencian a los muertos, o reverenciaban a los muertos. Incluía, por ejemplo, el que había que mantenerlos contentos, por lo tanto había que llevarles comidas, bebidas, y dedicarles, si no semanas, sí por lo menos días, enteramente a ellos, para agasajarlos, para conversar con ellos, y para llevarles alimentos, ofrendas, porque se suponía que en ese largo viaje al más allá, ellos también sentían hambre, frío, sed, calor, y por eso llevaban vestidos, llevaban ruanas, llevaban cobijas, más la comida, más el agua. Y me parece que es una devoción, no digamos que una devoción, sino más bien, sí, una forma de devoción, no de culto, sino una forma de devoción
que me parece tiene unos lazos muy entrañables con los ancestros del hombre, ¿o me equivoco, Juan? Pues la creencia en la otra vida, en el paso a otra vida, yo creo que está en todas las religiones. Eso es una circunstancia, digamos, normal en todas las creencias de todos los pueblos. Yo creo que una religión tiene que ofrecer una posibilidad, digamos, de reivindicación o de poder pasar a otro estado en donde la gente se sienta mejor y por lo menos reciba un descanso, ¿no? Porque se supone que el viaje por la vida es un viaje cansón y al dejar la vida, digamos, al dejar la vestidura carnal, como se dice alegóricamente en muchos textos, pues entonces el hombre tiene que, por fuerza de la creencia, irse hacia otro estado en donde él va a estar mejor. Eso pues lo vemos en todas las religiones, y por eso el culto a los muertos no creo que sea una novedad, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que tiene un culto bastante extendido hacia los muertos, y en donde existen muchas cosas, ¿no? Unas formas rituales litúrgicas de toda clase, los responsos, las oraciones de los difuntos, las novenas, las limosnas y todos aquellos hechos en donde se supone que el sacerdote, el chamán, el curaca o el representante, el ministro, pues sirve de intermediario para no solo hablar con Dios, sino también para dirigirse a esas almas que se encuentran en pena en el purgatorio. Ya en las religiones consolidadas, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Ya hemos hablado demasiado de lo que dice el budismo, ya hemos hablado mucho de lo que dicen las religiones orientales y las grandes religiones como el judaísmo, que aceptan el purgatorio, por lo menos los judíos del Segundo Templo. Y yo creo que la más extendida se encuentra en la Iglesia Católica, pero no porque lo diga la Biblia. La Biblia no hace mención a un purgatorio, no se encuentra ese texto, digamos, hablando de un lugar como de castigo. Empecemos por la etimología. La palabra purgatorio, yo creo que la palabra se ha distorsionado en la comprensión de la gente, porque cuando se dice que hay purgatorio, o cuando se dice que están purgando a alguien, se dicen que lo están castigando, y que purgar muchas veces es expulsar. Por eso de ahí la palabra purgante, ¿no? Que es lo más común que tenemos nosotros, digamos, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Que un purgante sirve para expulsar. Realmente la palabra purgatorio viene de purus en latín, que quiere decir puro, y entonces se refiere más a un estado de purificación. ¿De expiación? No, es purificación, simplemente, ¿no? Y además es muy extensa, digamos, en cuanto a derivaciones. Es simplemente alcanzar la pureza. ¿Y cómo se alcanza esa pureza? Pues esa pureza está determinada por lo que uno se lleva para el otro lado. De acuerdo con el dogma católico, que fue discutido en los concilios de León, en el concilio de Florencia, pero que fue reafirmado con toda seguridad en el concilio de Trento. De acuerdo con ese dogma católico, entonces las personas que se mueren y que no alcanzan a pedir el perdón suficiente para aquellos pecados que no son importantes, que se llaman veniales, pues entonces, antes de entrar al cielo a disfrutar de la presencia de Dios o del premio correspondiente, pues entonces tienen que limpiar esos pecados.
tienen que purificarse de ellos. Esa es la doctrina que confirmaron los padres de la Iglesia, cuyo máximo representante fue San Agustín. De eso también hablaron Orígenes y hablaron otros tratadistas cristianos, pero yo creo que la mayor, digamos, el mayor espaldarazo que se le dio a la creencia del purgatorio está en San Agustín, y como después de la reforma, la reforma protestante se fue en contra de eso de una manera brutal, ¿no? Porque el asunto de las indulgencias precisamente trataba de comprar el bienestar o el premio, de comprarlo antes de llegar al cielo, o sea que eso se podía comprar desde aquí de la tierra. Y eso los protestantes lo atacaron de una manera tenaz. Eso fue un ataque muy fuerte a la creencia del purgatorio. Sin embargo, apareció por ahí un santo, San Antonio María de Ligorio, que dijo que se le podía rezar a las almas del purgatorio, que se podía crear esa devoción. Y esa creencia esa afirmación de San Antonio María de Ligorio fue verdaderamente muy aceptada por las religiones que tienen alguna relación con el cristianismo, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, que aunque es protestante pues lo hace de otra manera diferente, pero que aceptó de buen grado que la creencia del purgatorio se estableciera, y que a aquellas personas cuyas almas están purificándose, pues entonces a esas se les puede rezar. De ahí nace esa devoción tan extendida, popular, sobre la creencia de las almas del purgatorio, en la devoción a las almas del purgatorio. Pero fíjese y verá que ese no es un texto racional, ese no es una forma, digamos, conceptual de hablar del purgatorio, sino que es una posición afectiva, que es muy humana, y que por eso fue tan aceptada, que es la de decir, hombre, yo le voy a rezar a mi papá, o yo le voy a rezar a mi mamá, porque es que el concepto de santo a veces también se distorsiona. Se cree que santos son los únicos que canonizan, pero no pueden canonizar a todos los santos que hay en el mundo. Es que muchas veces han canonizado a los que no es. Claro que estoy diciendo una herejía, ¿no? Pero en el caso de la experiencia personal de cada individuo, uno ve a la tía abnegada, cumplidora del deber, que reza, que atiende todas los mandamientos, digamos, y que se comporta de una manera recta, que no ofende a nadie, que no molesta a nadie, que no tiene pecados, y uno dice, esta es una santa. Yo por lo menos conozco muchos santos y muchas santas, que los he visto en el barrio, los he visto en la familia, los he visto en muchas partes, ¿no? Que dice uno, estas personas seguramente mueren y se merecen un premio porque lo que hicieron en esta vida fue grandioso. Óyeme, pero es que como es un concepto tan supremamente subjetivo, que pueden ser santos para unos, puede que no lo sea para otros, pero si hay una cosa muy clara, y es que en su característica de difuntos... Por eso le digo que es una cuestión afectiva, es una cuestión personal, completamente. Es decir, eso no está escrito en un texto, ni en una teología, ni en un dogma. Simplemente uno, digamos, con la conciencia y con su capacidad de razonar, dice, esta persona es un santo, porque cumple fielmente todos los preceptos de una religión o de una creencia. No, pero cuando yo me refería a esto, lo decía por esta otra circunstancia, Juan, y es aún desde el punto de vista práctico, el solo hecho de que alguien muere, ya de por sí pasa a otra instancia, a otra dimensión, es lo que todos creemos, y así no sea por afecto, simplemente hay
hay un miedo precisamente por eso desconocido, y el solo hecho de que haya trascendido ya significa que la persona entiende que ese que se ha ido, si no adquiere un poder excepcional, por lo menos está en una dimensión especial desde la que puede ayudar. Entonces, si bien es cierto, es muy subjetivo, desde el punto de vista racional también para el ser humano, el solo hecho de que alguien vaya al otro lado, o se vaya de este mundo, o salga de este mundo, el hecho de que pase a una dimensión desconocida ya de entrada, no solamente produce respeto, sino que produce cierta aprehensión o cierto temor, y así sea, no más, para aplacar cualquier duda, o cualquier ira, o cualquier miedo, pues ahí intrínseca de todas maneras una devoción. Pues mire, cuando hablamos de los difuntos desde la época de los faraones, hay una noción muy clara de lo que es la otra vida, independientemente de la concepción que de ella se tenga, pero en todas las sociedades siempre se tiene la sensación de que hay un largo viaje, y que, como decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de infierno y cuando hablábamos del cielo, cuando hablábamos de infierno y de paraíso y del Edén, siempre hay una noción en la mentalidad del hombre, y es que se va a algún lugar concreto, o que las almas van a algún lugar concreto, ya sea a un sitio de castigo o sea a un sitio de premio. Y por eso precisamente ya hay pues todo un ritual que pretende acercarlos o aplacarlos o simplemente convertirlos en aliados nuestros. Y por eso yo creo que también esa devoción tiene mucho que ver con ese mismo miedo que tiene el ser humano. Ahora, mire que usted decía ahorita que no existen textos bíblicos, o que en ninguna parte de la Biblia se menciona el purgatorio. Eso es cierto, pero si hay unas alusiones que de pronto indujeron a pensar que podría existir ese purgatorio. Mire, yo tengo aquí dos textos. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: la obra de cada cual se pondrá de manifiesto, porque el día lo descubrirá, por cuanto un fuego se ha de revelar, y la obra de cada uno, que tal sea el fuego mismo, lo aquilatará. Si la obra de uno que él sobreedificó subsistiese, recibirá recompensa. Si la obra de uno quedara abrasada, sufrirá detrimento. Él sí se salvará, aunque así como a través del fuego. Y en el segundo libro de los Macabeos dice, Judas Macabeo dice que mandó hacer una colecta para ofrecer un sacrificio expiatorio, obra bella y noble en el pensamiento de la resurrección, porque si no hubiese creído que los caídos resucitarían, superfluo y vano era orar por los muertos. Por esto hizo el sacrificio expiatorio por los muertos, para que fuesen librados del pecado. Está en el versículo 43 al 46. Desde el 39 está en Macabeos. No, hágale que tranquilo que desde el 39 es alusión a los Macabeos, pero fíjese, verá que la expiación se produce en esta tierra. Por eso dije, no dice absolutamente nada de purgatorio. No menciona purgatorio por ningún lado. La palabra no está. Ni menciona que hay un castigo. No. Ni nada de esas cosas, no, que los pecados se aquilatan por el fuego. Yo creo que lo que más se acerca a la creencia del purgatorio es lo que pasa con los tres jóvenes del libro de Daniel, allá en el horno ardiente, pues allá en Babilonia, ¿no?, con Nabucodonosor, que fueron prácticamente salvados del fuego, ¿no?, que vieron el fuego, pero que fueron sacados de ahí y fueron salvados precisamente por su pureza. Porque el caso de Daniel y su hermano, ¿cómo es que llamaba? Azarías, uno de esos. Ellos fueron, cuando los llevaron, cuando los castigaron porque no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor y los metieron en el famoso horno ardiente, pues el fuego no los tocó. O sea, estaban libres por su pureza. Pero yo le vuelvo a insistir en esto. Esto es una creencia popular generada, no solo por la condición que tienen, pues la condición del pensar que hay otra vida,
sino también por el arte y la literatura. O sea que en el arte medieval, pues entonces las representaciones pictóricas y todas las representaciones literarias, todo el arte estaba al servicio de Dios. Por eso se le llamó el gótico, que viene de la palabra germana got. Y en la Divina Comedia, ahí sí aparece muy bien caracterizado el purgatorio. Y eso indudablemente que tuvo mucha influencia en las creencias populares. Y fuera de eso, las pinturas del Bosco, pues eso también fue impresionante en cuanto a generalizar una creencia de que hay una purificación por el fuego. O sea, que afectivamente, si yo sé que un familiar mío o un amigo mío se muere y tiene que pasar por la purificación del fuego, yo tengo que pedirle a Dios que tenga compasión de él. Yo tengo que tratar de ayudarle de alguna manera. Y eso ha llegado a tales extremos que usted ve, por ejemplo, en las creencias mexicanas, que son de los aztecas y de los mayas, como en el Día de los Difuntos se trae la comida, se trae el licor y se traen todas las representaciones que le pueden gustar al que se encuentra lo que llaman el alma en pena. Mire, la primera alusión que se hace al purgatorio, usted mencionó ahorita muy así pues someramente, ocurrió en el año 1254, el Papa Inocencio IV. Época exacta de la Divina Comedia. El Papa Inocencio IV, haciéndose eco de estos textos bíblicos, en el primer concilio de León, habló de esto. Sin embargo, se quedó la cosa así. Y luego en el de Florencia, ya eso fue muy posterior. Sí, claro. En el de 1274, en el segundo concilio de León, ya entonces se adoptó el nombre no de purgatorio, sino de catarterio, que es la catarsis, sí, es la misma la cosa, purificación. La misma cosa. Pero también en ese mismo concilio nació la noción de limbo. El limbo lo mencionaron por la primera vez precisamente en ese concilio en 1254, en 1276, perdón. Y resulta que en ese concilio, 1274, en ese concilio hablaron del limbo, pero el limbo nunca pudo prosperar, sino que se quedó simplemente arraigado, pero en la imaginería popular, con el argumento de que, hombre, igual, nacemos con el pecado de Adán y Eva, o sea, con el pecado original, por lo tanto no somos puros. Pero un infante, que su único delito es haber nacido, pues tampoco ha cometido pecado, pero no es puro. Por lo tanto tendría que ir como a una especie de sitio suspendido, y quién sabe por cuánto tiempo. Luego eso no prosperó en la iglesia. Pero luego en 1476 Sixto IV fue el que, echando mano otra vez de estos textos bíblicos, habló de las famosas indulgencias. Es decir, que las indulgencias se podrían obtener o por oraciones o simplemente por ayudar supuestamente a la iglesia, y que con esa donación que se hacía a la iglesia se estaban comprando acciones para que cuando a uno le tocara ir al purgatorio la pena no fuera tan brava. Y por lo tanto, acuérdese de los dominicos, Tetzel, que fue el más connotado de los recaudadores de indulgencias. Domingo sí. Tetzel, y era dominico. A él le dieron carta blanca para que se agarrara a cobrar indulgencias, y eso fue lo que causó la ira de Martín Lutero, hasta llevarlo a poner en 1517 las 95 tesis en la puerta de la iglesia de... Además era alemán. Eso es. Y entonces resulta que eso, en principio, hay algo bien interesante. Mientras que para los nobles era una buena solución, porque al final de cuentas pues ellos llegaban y metían una platica y ya tenían asegurado pues el paso al cielo. De pronto un paso muy efímero por el purgatorio,
pero los pobres estaban fregados, estaban jodidos porque no tenían con qué comprar indulgencias, y por lo tanto estarían expuestos a la condenación eterna. O al castigo. Eso es. Y entonces, resulta que cuando Martín Lutero aparece con esta teoría de que la salvación se daba por la fe y era una gracia que Dios concedía a los seres humanos, en Santiago dice que él rechazó la teoría de la epístola de Santiago que dice que la fe debe ser con obras. No, él decía, no, simplemente por la fe. El que cree en Jesús está salvado, porque Dios es un Dios de amor, y entonces empezó a combatir la idea de ese Dios castigador. Y entonces los pobres inmediatamente se plegaron a Martín Lutero porque ellos no tenían con qué comprar las indulgencias. Y por eso fue que se arraigó tan fácilmente entre la mente de la gente las tesis de Lutero, porque él decía, no, usted cree en Jesús, cree profundamente en Él, la fe te ha salvado. Y se agarraba precisamente de ese texto bíblico, en el que decía Jesús en una de sus parábolas, vete en paz, la fe te ha salvado. Entonces, con eso dijo, no, es que todos somos hijos de Dios, y Dios, si creemos en Él, nos concede la salvación, sin ninguna otra condición. Y obviamente que, después de que había una iglesia venal, corrupta, que además en ese momento todavía estaban embarcados, Juan, en la construcción de la Basílica de San Pedro, que llevaba ya casi 300 años construyéndola, y no habían podido terminar y necesitaban plata a 2 manos y encargadera para concluir esa obra. Pero a esa agréguele que entonces los abades, los priores, los obispos, los arzobispos, los curas, todos recibían platica, porque supuestamente esas indulgencias iban a salvar a todas a su redil, a su grey, y obviamente que un muy buen porcentaje de esa plata se canalizaba pues hacia el tesoro de San Pedro, y entonces se echaban su platica al bolsillo, y parece que eso fue lo que más ira le produjo pues a Martín Lutero, precisamente por eso, y por eso se arraigó tanto entre la gente pobre, por el hecho de que la gente pobre no tenía cómo comprar esas indulgencias. Pero igual, la devoción hacia los muertos estuvo, es y estará, ¿no? Eso no hay duda, pero todavía le digo, porque es que es una condición humana, es una condición que tiene que ver con todos los mecanismos psicoafectivos. Es que esa teología, digamos, la teología que es conceptual, que es abstracta, abstrusa, además difícil de entender, pues eso no le llega a la gente, por muy estudioso que sea el tipo, por su gran contenido filosófico, todo lo que usted quiera. Pero para el pueblo lo que le sirve es el afecto, lo que sirven las manifestaciones afectivas, y por eso nunca acabarán con una devoción como esta de las ánimas. Ya sabes que, por ejemplo, los teólogos modernos ya no aceptan purgatorio, y muchos, además tratan de generalizar la idea, pues, de que esto de las ánimas es una ridiculez. Vaya, dígaselo a un campesino, o vaya, dígaselo a una persona del pueblo que esté por ahí en una situación difícil, a ver si no le rezan las ánimas. Entonces, eso es lo que llama la creencia popular o la religiosidad popular, que ocurre lo mismo que pasa con la lengua. La lengua es lo que habla la gente, no lo que dice la academia. Eso pues sí está comprobado, porque es que uno escucha a muchos ingenuos decir que si la palabra no está en el diccionario de la Real Academia, la palabra no existe. Y entonces yo les pregunto, ¿viste? Entonces camellar no existe, pues no existe camellar. Y tampoco existe rumbear, ¿no? Así pues lo van botando a la basura simplemente porque no está en el diccionario. Óigame, Juan, pero lo que pasa es una cosa, en esto de la religiosidad popular, es que, usted ya lo mencionó, está tan arraigado en la psiquis del ser humano, que los seres primitivos precisamente por eso montaban sus viviendas sobre las tumbas de sus muertos, y claro, y le dice el principio de los lares. Eso, y ahí aparece el dios Lar, que es el protector del hogar, al que hay que tenerle el fuego encendido eternamente, un fuego que ellos todavía no eran capaces de encender, pero sí podían mantener, y obviamente que ese dios Lar cubre esa familia que al crecer se vuelve en clan, y se vuelven los dioses clánicos, y luego los dioses tribales, y en la medida en que se van uniendo las diferentes familias, acuérdense que la mujer era al clan de su marido y tenía que adoptar los dioses de su marido, pero al crecer
se iban también creciendo esas deidades cuando ya adquiría características de tribu, y obviamente que un dios de una tribu ya era supremamente fuerte, pero cuando esa tribu se convierte en ciudad, ya aparecen los dioses protectores de la ciudad. Es decir, todo eso nace simple y llanamente del afecto, la devoción y el amor por los antepasados. De ahí aparece todo. De ahí se van creando, generando todo este tipo de cosas y mucho más esta devoción a los muertos. Y que usted estuvo en México, tengo entendido, Juan, y le tocó en alguna oportunidad la celebración del Día de los Muertos, ¿no? Sí, señor. Pues hombre, es una celebración, ¿no? Es una verdadera celebración. Todo el mundo se vota y usted ha visto pues todas las efigies y toda la representación y todas las alegorías que se hacen de la muerte. Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Impresionante. No es una conmemoración dolorosa ni resignada. No están llorando, van a comer y a beber con el muerto. Y a contarle todos los chismes de la familia. A invitarlo a que venga y se arrime al banquete que le ha servido. Y a contarle que la hija se casó, que ya tuvo un bebé, los chismes de la familia. Eso. A ponerle las quejas si es el papá. Exactamente. Así es. Bonito. Entre otras cosas, inclusive creo que hay alimentos y mazapanes que se hacen con formas de calaveras y todo es forma, todo tiene esa forma. Ajá. Todo tiene esa representación, y también hay formas monstruosas, ¿no? Como digamos, como para conjurar demonios. Es una forma de exorcizar esos malos los demonios. Mire, pero usted habla ahora del limbo. Perdón, Juan, una cosita. Porque es que para que quede claro, mira que por ejemplo el 31 de octubre es el día del Halloween, que es el día en el que el dios Amán suelta todos los espíritus, la noche buenos y malos, de Valpurgis. Sí. Suelta los buenos y los malos, y esos vienen a interactuar con los vivos, y les roban las cosechas, y les roban la comida. Y por lo tanto los vivos tienen que encender velas dentro de algunos cocos, y los gringos le metieron la calabaza, y tienen que hacer toda la bulla y el ruido del mundo para ahuyentarlos. Eso. Y al día siguiente es el día de los difuntos. Claro. Que está conectado con ese de Valpurgis y del dios Amán. Y mira que esa es una costumbre, o es un culto muy pagano, pero la iglesia, para contrarrestar ese culto pagano, les encrocha al día siguiente el día de todos los santos, el 2 de noviembre. Es una forma de contrarrestar ese ritual pagano o esa celebración pagana, y entonces mete el día de todos los santos justo al día siguiente, primero el Halloween, o sea, el día. En las culturas celtas y ligures, allá en la Europa central y en la Europa británica, por decirlo de alguna manera, en las islas británicas, es el verdadero Día de los Muertos, el 31 de octubre. Pero cuando llegan los españoles a América, ya eso se ha transformado, y el Día de los Muertos es el 1 de noviembre. Lo trasladan al 1 de noviembre después de esa celebración de aquellos espíritus ruidosos, algunos malintencionados, que vienen a llevárseles o a arruinar las cosechas, y algunos obviamente ayudar. Lo convierten en este Día de los Santos de los Difuntos para atraer a aquellos que son los familiares, y la iglesia les mete a continuación, al día siguiente, el Día de Todos los Santos. Quería anotar eso. Pues yo hoy fui a la iglesia de Jesús Nazareno a llevarle a Lilita, pues que era mi mamá, pan de queso, que era lo que más le gustaba. Y a Pablito la cucharada, ¿no? Que él murió también en su ley, ¿no? El aguardientico, que murió de 101 años, pues muy fiel al petróleo. Y se ve pues que eso es bueno para conservar, porque Ave María sí se mantuvo bien. O sea, esas cosas nadie las puede prohibir. No. Mire, esa vaina del limbo, que quiere decir borde en latín, es simplemente un invento bizantino. Ese es el producto del bizantinismo, cuando empezaron con esas discusiones tan pendejas, pues, los ángeles tenían se enredaban, que si tenían ombligo, que cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Hubo uno que dio el número exacto, dijo que eran 16.347, y mucho berraco para contar ángeles, y además de esos que caben en la punta de un alfiler, ¿no? Y cosas así por el estilo. El sexo de los ángeles, una palabreja, ¿no? Acuérdese del filioque. Con eso, imagínense lo que formaron. Esa vaina del limbo, pues, era simplemente, según ellos, el lugar o el estado en donde van los justos, que antes de tener el uso de razón,
no han sido bautizados y por lo tanto no han alcanzado la redención. Entonces tienen que ir a un lugar ahí todo raro, pues yo no sé, al borde de no sé qué de qué. Al borde de la nada. Al borde de la nada. Pero eso fue tan ridículo que imagínese usted, por ejemplo, cuando moría una criaturita pues en un estado de total indefensión, incapaz de razonar, pues, o de nada. Imagínese el problema, porque de pronto pues no lo habían bautizado o había algún inconveniente para eso. Entonces supuestamente se iba para el limbo, pero por Dios hombre, ¿qué era eso? Ya hoy en día afortunadamente la teología pues ha dicho que no, que eso esa vaina, pues ese asunto, que a mí me fastidia utilizar la palabra tema, porque ahora todo se volvió tema. El tema del accidente, el tema del celular, el tema del toro, el tema del caballo. No, qué horror, me llegamos a ese temismo. Bueno, ese asunto del limbo, materia, utópico. Sí, lo que usted quiera, es que tiene todas las palabras del español para eso. Esa cuestión del limbo pues no tuvo demasiada resonancia, afortunadamente, y por eso tal vez tiene una explicación, y es que uno con una persona, con los niños que son los que mueren y se van supuestamente para el limbo, si no han sido bautizados, pues hombre, uno no ha tenido un contacto permanente ni largo, entonces queda un recuerdo fugaz de esa personita. Pues yo lo digo, a mí se me murió una hija, ¿no? Y la tengo enterrada en Florencia. Lo único que me consolaba a mí era que tenía la tumba más alumbrada que había en este país, porque estaba al lado de la tumba de Marcos Chalita, que usted sabe que a Marcos Chalita le prenden velas y le rezan, ¿no? Otra forma de manifestar el culto a los muertos, que es coger esos héroes populares, y no ha de faltar quien vaya a la tumba de Pablo Escobar a rezarle. No, y con otra condición. Y a pedirle. No, y con otra condición, Juan. Y que seguramente allí lleven exvotos porque aseguren que en efecto les hizo el milagro. Pero mire, bueno, es que en esto del purgatorio, obviamente que el purgatorio se supone que es, hasta hace muy poco tiempo ya se asume que es simplemente un estado, aunque eso sigue en discusión. Pero de la imaginería popular nadie lo puede desarraigar, nadie lo puede sacar de allí. Pero lo cierto de todo esto es que con las ánimas del purgatorio todos hemos tenido que ver. Y hemos tenido que ver de una u otra forma, y puede que funcione, para muchos funciona, para otros no funciona, puede ser sugestión, lo que usted quiera. Pero mire, es tan arraigado, tan acendrada esa devoción que nosotros tenemos, que acuérdese de la historia del ánima sola, que el ánima sola es un invento antioqueño. Sí, señor. Es un invento de aquí de Guayaquil. Estamos cerquita ahí. Aquí a 3 cuadras. A 3 cuadras. A 3 cuadras. A 2 cuadras del día, todo el frente. Estamos en Guayaquil. Cacharrería La Campana y no me cobren esa cuña. Sí, estamos en Guayaquil, en pleno Guayaquil. Señor. Atravesando San Juan, 1 o 2 cuadras para allá. Pero esa es una historia que vale la pena contarla, Juan. Cuéntela, pues. No, hágale. Usted que se la sabe. Vea, el dueño de la cacharrería. ¿No fuiste el fotógrafo de eso? Hombre, vos me estás involucrando en un poco de vainas, hombre, y después me sale la gente por la calle a preguntarme que tengo el original de tal cosa, que si es verdad que yo guardo en la casa no sé qué. El trambisco es eso, sí. No, y que si yo tengo poderes mágicos para que le muestre un numerito de lotería para él comprarlo. No, y seguramente que te han dicho que vos sos nemesioviano, un mentiroso, que vos no te han llamado al zoológico a domar leones. Hasta ahora no me han pillado en ninguna mentira, hombre. ¿No te han llamado a ensillar leones? Ni tigres. Seguro que se puede hacer. ¿Y entonces qué? ¿Cómo hasta ahora no me han agarrado, pues. En todo caso, este señor, dueño de la cacharrería La Campana, recordando pues toda esa, porque la devoción al ánima sola sí existe. Lo que no existía era la imagen, cómo se representaba el ánima sola.
No, pero un momentico. Pero la devoción existía, ¿pero de dónde? Es decir, ¿por qué? ¿Son de qué una ánima sola? Existía la creencia en una ánima sola, en una ánima solitaria, ¿no? Que se iba por allá. Pero eso no tuvo mucha trascendencia. Pero no se sabe por qué. No se sabe. ¿Por qué la aislaron pues del resto? Eso es medieval. Eso es medieval. Seguramente era una mujer, ¿no? Supuestamente. Probablemente adúltera. Probablemente prostituta. En esa época cualquier cosa que hiciera una mujer de esas que tuviera que ver con el sexo, estaba peor de todos los castigos, lapidada, emparedada, o la pureza por el fuego. Eso fue lo que hizo este señor en toda su inteligencia. O pudo ser una bruja o un hereje. También. Y entonces este señor, ¿qué hizo? Hombre, en ese tiempo estaban llegando los hornos de gas para las panaderías, que fue eso un avance enorme, pues te digo. Entonces estamos hablando del diseño de los 40. Más o menos, estamos hablando de 1956. ¿Ah, 56? Sí, señor. ¿Eso es tan joven? De 1956. Eso es de ahí. Se le ocurrió que había una prostituta de ahí, eso es de Guayaquil. Guayaquil, para los que de pronto no conozcan el lugar, fue lo que se llamó una ciudad dentro de otra, ¿no? Era el sitio donde estaba el mercado, la plaza pública, pues, así como en Grecia, donde estaba el ágora. Era un puerto seco. Un puerto seco, con todas las características que tienen los puertos, ¿no? Bares, cantinas, prostíbulos, culebreros, ladrones, prenderías, banquistas, prostitutas, atracadores, de todo. Lo que usted quiera. Hombre, había una prostituta que tenía un pelo larguísimo, ¿no? Y además en esa época, acuerde que todavía nosotros vivíamos en el absolutismo religioso. Aquí había un control estricto del comportamiento social, que estaba determinado, no por la ley, sino por la religión. ¿Quiere que así le hago un paréntesis así muy rapidito, para graficar eso que usted está diciendo? En 1951, el alcalde de Medellín se llamaba José María Bernal Chepepún. Chepepún, sí, señor. Chepepún. Muy católico él. Es que para allá voy. Resulta que el Palacio Nacional, si no estoy mal, creo que lo hizo Gabriel. Bueno, en fin, lo cierto del caso es que Pedronel Gómez pintó los murales del antiguo Consejo, en el que hoy es el Palacio Municipal. Estoy hablando del Palacio Municipal. Sí, el Palacio Municipal. Estoy hablando del Palacio. Es un edificio republicano. No, ese ya no es republicano, creo que es otra forma. Yo lo tengo en el libro mío, más o menos, no lo recuerdo en este momento. Más o menos ese estilo, un estilo de transición. Bueno, sí. Como el principio, la primera etapa, sí. La transición, un art déco, algo así. Sí. Y resulta que ese edificio hoy es el que ocupa el Museo de Antioquia, ese. Y resulta que ahí frente a la plazuela de Botero. Y resulta que en el recinto del Consejo, en la entrada, en los vestíbulos, en los recibidores y en el despacho del alcalde, Pedronel Gómez pintó unos murales. Unos frescos maravillosos. Sí, maravillosos, ahí están afortunadamente. La historia de la minería. Con una característica. La estirpe. Con una característica. Hombres desnudos a los que se les veía el pene y los testículos, mujeres con los senos al aire, y amamantando, sí, claro, y amamantando entre los mineros. Lo que pasa es que a mí no me dejaba ver eso, mi papá también. Entonces esos frescos que los había pintado por 1938, el edificio creo que es de 1935, 1938, entre el 38 y el 43 o 44, tal vez es 41, pintó esos frescos. Pues cuando llegó Chepepún, ¿sabe qué hizo? Como en aquella época eran nombrados directamente por el gobernador, y el gobernador a su vez nombrado por el presidente, resulta que Chepepún le puso telones a todos los frescos, los tapó. Sí. Los tapó porque eran indecorosos, indecentes, y que porque eso se convertía en un mal ejemplo para el pueblo, para la gente que visitaba ese palacio, y que siendo un templo de la democracia no podía ser un antro de perdición, y los hizo tapar con telones.
Pues esos murales duraron tapados 2 años, que fue el tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad de Medellín. Allá lo deben tener en Nueva Guinea. Casi no se usa nada, pues, para que lo sepa yo. Pero, óigame, la historia de Chepepún, le llamaban Chepepún porque era ministro de guerra. Es que aquí no había ministro de defensa, sino que era ministro de guerra, lo que se nombraba. Lógicamente que teníamos guerra, pues, tuvimos una guerra con el Perú. Pero que era muy atravesada en 1930. Era una guerra al 33. Sí. Estábamos, digamos, todavía con esa conciencia de la guerra y bueno, y entonces se nombraba ministro de guerra. Y entonces era muy atravesado. Por eso lo pusieron Chepepún, ¿no? Como el general Bustamante, pues era también más atravesado y el problema es que el que le decía Pum, a mi María, se metía en un lío pero grande. Y una vez apostaron unos tipos. Y uno, yo apuesto a que soy capaz de decirle Chepepún a este señor. Y resulta que a él le gustaba mucho pescar. Le gustaba la pesca enormemente, era un aficionado. Es verdad que la pesca es una enfermedad así como la ludopatía o el alcoholismo o el cigarrillo, ¿no? ¿Usted ha visto a los barilargueros que salen a pescar por ahí Zabaleta los fines de semana? Que cuando vuelven, todos tienen callo aquí, ¿verdad? Todos tienen callo aquí. Así fue la que le escapó, ¿no? Así fue. Ese era de esos. Y entonces se fue este tipo el que había apostado y se le arrimó y dijo: hola, don Chepe, ¿cómo está? Bien, ¿usted, hombre? No, bien, María. Don Chepe. ¿Cómo va la pesca? Ahí va, hombre. Oiga, ¿sabe que yo estuve pescando con taco? Aquí se pescaba con taco. No había problema. Entonces, ¿sabe que yo estuve pescando con taco y cogimos un taco pues ahí más o menos y le pusimos la mecha, prendimos eso y lo tiramos y empieza la mecha y que cuando menos pensó tenía un revólver en la barriga y le dije que reventar y fue tantas. Reventar y fue tantas. Bueno, pero terminamos la historia. La historia es que este señor de la cacharrería, pues la única que le desnudaba a él, y eso que no mostraba nada, ¿no? Porque estaba tapada con el pelo. Era una prostituta de ahí. Pues él no lo iba a hacer una dama aquí de la alta sociedad. Ni nadie pues se atrevía a semejante alcance. Una prostituta. Entonces la puso ahí al lado de un horno de esos con esas llamas de gas. Al frente del horno, sí. Y tomó la foto desde atrás. Sí. El fondo eran las llamas del... Ah, sí, al frente, sí, al frente. El horno al frente y la vieja atrás. Allá como suspirando, como en pena. Hombre, y le salió buena la foto. Y la puso ahí ahí pues en la vitrina o en el exhibidor. Con el nombre Ánima Sola. Ay, hombre, por Dios. Lo que vendió él de esa fotografía, además que él tiene los derechos de autor de eso. Dice, y entonces la novena se la inventó él también. Pues le pagó a alguno para que le hiciera, es que yo he hecho novenas. ¿De Ánima Sola? No, pero de otros santos por ahí raros. No me la sabía. Es que hay santos muy raros. En todo caso, yo recuerdo que en alguna época de mi niñez en la casa de mi abuela había una Ánima Sola. En ninguna parte del campo, de los pueblos de Antioquia y después de Colombia, faltó la imagen del Ánima Sola. Eran 3 cuadros que no podían faltar. La muerte del justo. El que vendió a crédito y el que vendió de contado. De contado, sí. El opulento pues de contado, contando sí. Plata y el otro. Ese es puro calvinismo, mijo. El del hoy no fío, la muerte del justo. La muerte del justo y la muerte del pecador. Que el pobre pecador, 4 demonios. Un flaco, no, dice, pero un pobre flaco ahí llevado. Sí. Y unos demonios peleando por el alma de él. Sí, y 2 ángeles en la parte de abajo, llorando. 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 Y la esposa y todas esas cosas. No, pero que van a pelear por un alma de ese pobre flaco. No hay derecho. La muerte del justo
que no sabían sino angelitos y ángeles cantando y todas esas cosas, pues, y el lecho resplandeciente y la cara del moribundo también resplandeciente. Y la cara, oiga, y la pieza muy bonita y muy bien arreglada, o sea, que ese es un rico. Sí. Eso y la del pecador, sí, vuelta a nada. Eso es un tropel ahí, eso es una covacha. Bueno, eso es puro calvinismo. Bueno, y faltaba otro cuadro, el del corazón de Jesús. Que sí, no, todavía pero es que ese sí es la mejor pantalla que hay hasta ahora. No se ha inventado una pantalla tan plana y tan poderosa como esta. Aquí, por ejemplo, uno llegaba a una casa a visitar a una muchacha y lo sentaban en la sala con el sofá. Primero la visita pues con toda la familia, ¿no? Claro. Y después se iban y ya había un compromiso relativamente. No, dice que a ver la radionovela, a oír la radionovela. Pero como las casas eran en galería, con puertas comunicadas, entonces la sala estaba en la primera pieza. Y de ahí seguían las otras piezas. Sí. Y se dejaba la puerta abierta. No, es que eso no tenía puertas, hombre. No tenía puertas. Uno se sentaba en el sofá con la muchacha. Y hay que usted intentar cogerle la mano o alguna cosa. Eso ahí mismo se oía el brinco. Pero se oía el brinco más impresionante, eso tosía todo el mundo y hacían una laraca impresionante. O entraba el viejo, a ver, por aquí no se me quedó el periódico, hombre. Claro, era la pantalla del corazón de Jesús que reflejaba todo lo que se hacía en el sofá. Y la tenían allá. Y allá veían todo, pero todo, absolutamente todo. Todo. Sos un experto de eso. No, pues, le cuento que una vez un tipo, no, ¿para qué le cuento? No quiero contarle. No, contá, contá. Un tipo llegó a visitar a la novia. Calvo él. No. Pues pregunto. Si me vas a dañar esto, pues entonces yo más bien renuncio. Hombre, un tipo llega a visitar a la novia y pronto se dio cuenta que no se había abrochado la bragueta. Y entonces el tipo era desesperado, no sabía cómo pues abotonarse esa vaina y que no eran de cierre sino puros botones. Y los botones cabezones y el ojal chiquito y toda la familia ahí alrededor. Oiga, sí. Y ese hombre sufriendo, como estaba al lado de una ventana, entonces llegó y dijo, miren qué cosa tan hermosa, y todos corrieron a asomarse pues a la otra ventana a ver qué es lo que había, y mientras los otros se distraían mirando a la ventana, él se cerró el pantalón. Y eso es lo que había allá afuera, la cosa tan hermosa. 2 perros haciendo el coito. Quedó muy parado, ¿no? Muy parado, sí. Muy parado. Oíste, pero es que yo creo que todos, de alguna forma, hemos tenido contacto con historias de las ánimas. Sí, yo recuerdo que... A mí me han asustado, pues. A mí no me han asustado porque yo no les tengo miedo. No me hayan asustado, no, pero espérate. Mi abuelo, parece que por ahí de vez en cuando se le pegaba las voladas a la abuela. Y se tomaba sus respectivos o se quedaba taureando. Y vivían en Yarumal. Hablando pues de mi abuelo y mi abuela maternos. Y entonces, pues eso es lo que me contaban a mí, que una noche de noviembre él se quedó. ¿Él quedó? No sé si lloviendo, jugando o quién sabe qué más. ¿Quién sabe qué más? Piensa mal y acertarás. Y entonces, que de pronto dijo, ay, me cogió la noche, y arrancó para la casa. Eran más de las 2 de la mañana, 3 y media de la mañana. Vos ves que en Yarumal la luz llega con la lengua afuera. Ah, sí. No, y no solo eso, sino que para ver un poco hay que prender un fósforo. En esa época. Estamos hablando a principios me imagino que para 1930, algo así. Claro, en la época del ruido. Sí. Y entonces, ¿cómo te parece que él vivía en la parte de arriba del pueblo? Y creo que estaba abajo en una calle que se llama la calle Caliente, pues todo el pueblo que resta aquí tiene su calle Caliente. Calle Caliente, Racampelado, Meleguindo.
Hey. Sí, señor. Y entonces, dice que él arrancó pues a toda para la casa. Cuando de pronto miró para atrás y echó un montón de gente. Y que la gente rezando, como el padre Tito, pues el de Crisanto. Sí, señor. Amén. Es que vio esa gente y dice, ay, pues madre, ya van a abrir la iglesia para misa 5. Uy, sí me cogió el día. Es que siguió caminando. Cuando alcanzó a pasar el atrio, todavía podía mirar, miró para el atrio y el atrio vacío. En todo caso, la historia que cuentan es que contaba él mismo es que él vio las ánimas allá, que fueron las ánimas las que se le aparecieron allá. Y conozco muchos otros casos, dizque de personas que encomiendan la casa a las ánimas. ¿Quién es el que me contaba esa historia? Me lo contaba alguien que le encomendó, dejó la casa sola y la encomendó a las ánimas y que se fue. Como a la semana siguiente se encontró con un amigo y lo viste, hombre. Oíste, qué rumba la que tenías vos la semana pasada, como el jueves, en tu casa. Vean todas las luces prendidas ahí en el balcón, gente. ¿Cómo ha sido, hombre? No, yo no estaba siquiera en la ciudad, hombre, la casa estaba cerrada. No, eso había una rumba de aquí a Polonia. Según eso, fueron las ánimas del purgatorio. Recuerdo que compañeros míos, cuando íbamos a entrar a exámenes finales, que era por esta época, Lo hice. se encomendaban a las ánimas del purgatorio, y eso era la novena, y que las ánimas del purgatorio, algo que es muy común, me encomiendo a las ánimas para que me despierten. Eso es lo más común que hay, pero mire, el mito estudiantil es muy bonito. Y es que cuando uno se pone, aquí uno no estudia y no para los exámenes, hombre, el estudiante colombiano estudia para los exámenes, no estudia para la materia ni para un periodo, para aprender. Cuando llega el examen, entonces uno se pone a estudiar, o sea, quiere hacer en 2 días o en una noche lo que se vio en un semestre. Y entonces, pues eso era lo que nosotros hacíamos. No en un semestre, no en todo el año lectivo. Bueno, en todo un año, en ese tiempo nosotros era un año. Y a tomar esa vaina, hombre, que llamaban, bueno, eso era como un anfetamínico que lo mantenía uno despierto, pero resulta que eso lo emborrachaba a uno, lo que hacía era empeorar la situación. Y a uno al otro día todo embotado. No, sí, entonces el único remedio era, yo me iba para la iglesia de San José, que queda ahí a 2 cuadras de la Universidad de Antioquia, de la vieja, pues, ¿no? El Paraninfo. Sí, donde está el Paraninfo. Y me arrodillaba allá, hombre, a pedirle a las ánimas que me soplaran los puntos del examen. Díganme cuáles van a caer, díganme, a ver, manifiéstense de alguna manera. Allá quedaron mis huellas en esa iglesia. Un día esto las van a recoger por ahí en otra época, pues en otra era. Pero con qué intensidad la que yo le rezaba a las ánimas para que me diera los puntos. Y me los dio casi todos, menos los de física con roditas y los de trigonometría con Marbelito. En eso no me ayudaron, yo no sé, pero que pasa es que a las ánimas no les gusta esa vaina tampoco. Las matemáticas tampoco. No, esa vaina de trigonometría y, bueno, la física sí es muy buena, pues, pero eso no es que les llame como mucho la atención, ¿no? Por ahí en el otro lado. Entonces me dejaron colgando en eso. Pero de resto me ayudaron en las otras. Porque yo salí bien librado de esa, digamos, de esos dolorosos 5 años, ¿no? Del bachillerato. Y las ánimas me ayudaron. Entonces, no, las ánimas existen, yo pues lo digo yo. No hablo por boca de ningún padre, ni ningún teólogo, ni de nadie. Yo digo que sí, simplemente porque aquí en nuestra tierra tienen un dicho que es muy famoso y que es muy eficaz: al marrano con lo que lo crían. Cuidado con eso. Yo estuve por allá volteando en Europa y todo eso,
pero nunca renuncié ni a mi cultura ni a mis creencias. Y entonces, cada que tenía problemas, yo, ánimas benditas del purgatorio. Y a propósito de cultura y creencias, A mí me duele, Néstor, perdone, yo termino esto, ver ahora un muchacho que no le sabe rezar una ejaculatoria a las ánimas, que no recuerda las fórmulas de eso. Requiem eterna, dona eis domine, requiem, requiescatim pacem, amén. Eso era una cosa que se le aprendía a todo el mundo, ¿no? Porque era la forma de terminar la evocación a las ánimas. pero mire, dentro de todo eso, hay una institución que yo creo que es de las más socorridas en nuestro medio, y aún vigente, aunque paulatinamente ha ido desapareciendo, y es triste. Así, es decir, usted cree en las ánimas del purgatorio. Yo sí. ¿Usted cree en las ánimas del purgatorio? Sí. Yo no puedo decir si creo o no. Pues es decir, he estado rodeado de todas las creencias de las ánimas del purgatorio, pero a mí jamás se me ha ocurrido rezarle a las ánimas del purgatorio. De pronto un día No, yo no les, tal vez en la época de estudiante y antes de un examen, pero así pues que yo me encomiendo a las ánimas, no, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ni le ha rezado a la ánima mea tampoco. No, tampoco. No, Pero un momentico, lo cual no significa que no crea que existen. Es decir, para mí no sé si existen o no existen. ¿Quién es el aquí, pues, hombre? No. Simplemente es una creencia popular, y lo que siempre he sostenido en este tipo de cosas: come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Eso sí. Hasta ahí llego yo. Pero mira, esa institución que me parece, así no sea sino desde el punto de vista folclórico, la del sepulturero, que yo sepa ha desaparecido en muchísimas partes, pero estando niño, estando todavía muy joven, cuando vivía en el mejor pueblo de Antioquia, que se llama Cisneros, sí, del que yo me considero oriundo, no, es decir, yo nací en Medellín, pero soy cisnereño. Después de San Rafael, póngame el que quiera. No, San Rafael. Sí, ese está por fuera de concurso. No, ese está muy lejos. Sí. Cisneros. Yo recuerdo que en Cisneros, nosotros, mis amigos y yo, armábamos paseos en noviembre. Es que para ir detrás del animero. Del animero. No el sepulturero, el sepulturero es... Pero el sepulturero no era el animero, me quería referir al animero. El animero, claro. Por eso. Y resulta que, obviamente, a mí, lo confieso aquí públicamente, a mí me echaron de la asociación de gallinas por gallina. Porque de lo miedosito que has conocido en tu vida, es lo aquí. No creo. Sí, yo soy muy miedoso. Y yo siempre me mamaba, yo decía que sí, pero cuando ya íbamos llegando a la hora de salir, me hacía el corazón como un teléfono ocupado, o sea que... No, el corazón. ¿El esfínter? No, el corazón. A la camita. Yo no recuerdo si alguno de mis compañeros tuvo la temeridad y la osadía de ir detrás del animero. Pero en parte yo creo que no tuvimos esa osadía ni esa temeridad. No se podía mirar para atrás. Porque contaban historias del tipo que se fue detrás del animero y que acompañarlo, porque la idea era que nos íbamos engallar acompañando al animero y que alguno de ellos miró para atrás y eso... Se lo llevaron se la llevaron las ánimas o se desmayó. Cayó ahí mismo, redondito como era. Y tampoco me apetecía mucho el paseo por el hecho de que había que salir del cementerio y regresar al cementerio y entrar al cementerio. Y mejor no, dejémoslo de ese tamaño, yo no, dejémoslo más bien así. Pero por ejemplo, en este momento, esa costumbre todavía se practica, tengo entendido que en Copacabana o en Girardota. En Girardota mismo. En Girardota tenemos un animero. No, y en Copacabana también, sí. Es que eso se practica en el nordeste, eso se practica, pues todavía existen. Yo recuerdo... Yo supongo que en tierras mineras debe haber. Sí, historias que me contaba don Chito López, don Rafael López, el alcalde egregio de Zaragoza. Hombre, esa historia... Imagínense allá con esa leyenda de las brujas, de las hierbas, de los conjuros y de los maleficios. Tenía que existir la creencia en las ánimas también, y en las regiones mineras para que le muestren a dónde está el orito, a dónde está el oro.
Eso es muy importante. ¿Dónde están los entierros y las huacas? Claro, y los entierros y las huacas, todo eso, porque las ánimas muestran eso, ¿no? Ahí me contaron una historia que llegó un tipo a hacer un arreglo en una casa y él veía una luz que se enfocaba a determinada pared. En ese tiempo las paredes eran de tapia. Y gruesas. Sí. Y entonces fue allá, abrió un hueco y ahí estaba la huaca. Estaba objetos de oro, pues, y todo eso. Y entonces el tipo llamó al patrón y le contó, vea lo que me encontré. El patrón le dijo, uy, hombre, por Dios, eso hay que entregárselo al gobierno, porque si no lo castigan a uno, que el que se encuentra un entierro, que no. El tipo se fue para la casa, le pagaron el jornalito y se fue para la casa. Al domingo salió a la plaza del pueblo, cuando es que lo agarraron a golpes. Que él sentía que lo empujaban y le daban, y que le decían, bobo, el entierro era para vos, porque las ánimas tampoco son bobas, ¿no? Y entonces lo agarraron ahí, le mostraron, sí, ¿De día? Por bruto, sí, no, y de día, cualquier hora. ¿De día? No hay problema. Las ánimas tan atrevidas en plena plaza del pueblo. No, pues ¿cuál es el problema? Para un animal no hay problema. Ah, bueno. No. Oye, tengo unos amigos te propongo que... Yo te propongo que tomemos tinto. Yo tengo tintico aquí, dale si querés. Hágale pues. Pero no, te propongo que hablemos con los televidentes. Sí. ¿Hablamos? Hablemos. Bueno, vaya pues, vaya. No hay problema, va a tomar mi tinto pues. Vaya pues. Okay. Ya saben los televidentes, quienes deseen conversar con nosotros sobre este tema, pueden marcar estos números. 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín. Quienes deseen llamarnos de fuera del área metropolitana pueden marcar el 851-1170. 851-1170. ¿Y cuál es el otro, Juan? No, y el 018-051 5015. Oiga, hombre, entonces si hay algún ánima por ahí que quiera contarnos alguna cosa, que llame. Bueno, pero que espera que yo salga más bien. No, hombre, no pegue eso, hombre. ¿Qué pasa, hombre? No. A mí que me dejen quietecito, yo no me pongo a torear avisperos como esos. No, olvídate pues. Tampoco, olvídate pues. Pero bueno, ya saben entonces, 018-051-5015. Recuerden que también nos pueden escribir a el BUOTA, es el correo electrónico, el BUOTA@teleantioquia.com.co. Me imagino que tenemos buenos correos. ¿Sí? ¿Tenemos buenos correos también? Sí, hay algunos que nos están... Pero empecemos entonces con nuestros televidentes. A ver, ¿ustedes creen en las ánimas? ¿Qué les ha ocurrido? Ya saben entonces nuestros números. Comenzamos, saludamos a don Héctor Rodríguez en Guarne. Bienvenido, don Héctor. Desde Guarne, Fuerza del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional hasta donde llega la señal de este canal regional. Muy buenos días. Una de las actitudes del pueblo creyente, sin lugar a dudas, es la fe, y es tan respetable como las mismas tradiciones. La celebración de Todos los Santos, paralela a la de los fieles difuntos para esta fecha, permite exteriorizar en el mundo católico una conmemoración hacia todos los santos y santas, que durante el año no se les hace una celebración específica y es consecuente con el recuerdo de nuestros seres queridos que se marcharon hacia la eternidad. Existía especialmente en el campo una tradición consistente en levantar entre las aves de corral el pollo de las ánimas, que anualmente se le obsequiaba al párroco del municipio o de la localidad, como una forma de aliviar a través del religioso el sufrimiento de las almas en pena. Al respecto, Monseñor Iván Cadavid Gutiérrez,
fundador de los hogares juveniles campesinos, en uno de sus discursos expresó: el campesino que se capacite o que se profesionalice debe regresar al campo e inculcarles a sus hermanos que ya las ánimas no comen pollos y que sin denigrar de sus firmes creencias religiosas le pueden torcer el pescuezo para alimentar a sus familias. Sí, porque este es un aporte para el búho de Teleantioquia. Muchas gracias, un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad. Sí, porque anteriormente lo que llamaban el pollo de las ánimas no se la comía el peticionario, pero en cambio el párroco o el cura se ponían gordos, hombre. Nos está llamando el señor Correa, pero no alcanza a... Luis Enrique Correa desde 12 de octubre. Bienvenido, Luis Enrique. Sí, muy buenos días, Néstor Armando. Bienvenido. Pues por aquí yo soy llevo 17 años cuando están en Caracol. Escuchándolo, yo soy pasivo, primera vez que me da por llamarlo y luego por Teleantioquia. Le quiero comentar algo primero del tema de don Néstor Armando y Juan Manuel. Sí. Teleantioquia, yo lo estoy viendo desde el primer día que salió por Teleantioquia la señal. Yo dije, Teleantioquia metió el gol más grande que ha podido meter en la televisión en Colombia. Haberlo recogido a ustedes empleando esa palabra, ¿no es cierto? Allí se escuche mal. No son solamente yo que por mí, no mucha gente, e incluso estoy aquí al lado de mi señora. Ella llamó la semana pasada, llama a Zulay. Sí, claro. Sí. Entonces, le dije yo escucho este programa por radio ya tanto tiempo y ya viéndolo por televisión, ya es una asidua al programa. Bueno, ya retomando un poco el tema de hoy de las ánimas benditas del purgatorio, yo creo mucho en ellas también. Resulta de que usted acaba de mentar a Cisneros. Sí. Sí, yo trabajé en Cisneros muy joven. Ajá, el mejor pueblo de todo este condado. Digamos, hay dos, para mí se disputan ese orgullo, San Roque, Antioquia y Cisneros, Antioquia. No, Cisneros. ¿Y a dónde me hace San Rafael, pues, hombre? Sí, porque se la entrada al nordeste. Sí. Y entonces, hablando de los animeros, yo hice eso en mi juventud. ¿En serio? Por Dios que sí. ¿Se fue animero o seguía al animero? Acompañaba al difunto Laurano en San Roque, no animero, solo no, ¿qué tal? Entonces yo acompañaba al animero de San Roque en el año 76. Estaba yo soltero y muy joven, llegué a ese pueblo. Sí. Una oriondera de pueblo, y yo lo dije que trabajé yo soy pensionado de la Policía Nacional, Dios y Patria. San Roque también es un pueblo maravilloso. Yo estudié también en San Roque. ¿Sí? ¿En la normal o en el colegio? En el colegio. Ya. Eso era muy charro, pero yo le cuento una anécdota. Sí. Yo estaba interno. Sí. Entonces dormíamos en la casa campesina. ¿Cierto? Y como no los servicios no los habían puesto todavía, entonces nosotros salíamos todos los días a las 6 de la mañana, teníamos que atravesar el puente y bañarnos en el Palacio Municipal que quedaba al otro lado del puente. En toda la esquina. Sí, no. Nos bañábamos en el Palacio Municipal, las muchachas iban pasando para el colegio y nosotros en bate baño de regreso para la casa campesina. Sí. Comíamos en una casa de familia y estudiábamos allá arriba, en el segundo parque arriba. Sí, atrás de la iglesia. Atrás de la iglesia. Es la antigua normal. Sí. Ahí me tocó estudiar a mí. En estos momentos el hijo menor mío estudia allá en la normal de San Roque. ¿Verdad? Y sí. Y entonces, hablando del difunto Laurano, él era matarife del pueblo y el animero. Y entonces como yo trabajaba... ¿Cómo se llamaba? Laureano, no me acuerdo el apellido. Él ya falleció, él lo mataron ahí degollando una vaca ahí en el matadero. Lo orquetearon, como dicen los pueblos. Ay. ¿Usted conoció el matadero de allá? Sí, claro. Bueno, tenía la puerta de entrada y tenía una ventanita pequeñita que daba hacia el piso, donde estaba la canoita donde chorreaba la sangre con el agua. Ahí lo orquetearon al muchacho. Bueno, expliquemos qué quiere decir orquetear, que es ponerle una escopeta sobre una orqueta. Exactamente. Paviar, mejor dicho. Lo paviaron. Exactamente. Sí, muchos dicen paviar o lo orquetearon. Y entonces, yo soy muy devoto en la ánima del purgatorio. Créamelo de que creo demasiado en ella, valga la redundancia. Y le tengo mucha fe. Mi madre es otra, mi mamá tiene 87 años de edad. Yo soy el niño de ella. Tengo 58. Sí. Y entonces ella es muy devota de la Ánima del Purgatorio. Y quiero recordar algo de ahora por ahí 12 o 15 días, que fue el Manuel Mentó de la niña de la fujita, pues de los pelos de Cisneros,
Perdón, él mentó una de otro pueblo, de Segovia, o del padre que llamó un muchacho. De la Patevaca, ¿cómo es? Caldito de pollo. Que le decía Caldito de pollo. Ven a hablar conmigo y no tengas pena. ¿Cómo le decían a ella? Eso, y en Cisneros, de las niñas más famosas, la llamaron la media yarda. Claro. La famosa media yarda. Esa fue la que inició a este muchacho. En La Vega. En La Vega. Que era el barrio. La que le enseñó todo lo que sabe. A mí no me dejaban ir por allá. Sí, señor. Sí, pero la media yarda, claro. Esa fue la que lo preparó a él. No, la media yarda porque usaba unas culifaldas, pues media yarda. Y ella era bajita también. Sí. Y tenía un cabello a las caderas. Claro. Demasiado bonita la señora. Sí, la media yarda. Yo la conocí en el 74 y ya estaba por ahí de 35 más años. Veteranonga más bien, sí, claro. Sí, cómo no. La famosa media yarda. Bueno, Juan Manuel, Sor Armando, ha sido para mí un placer haberme comunicado con ustedes. Y que muchos saludos de la señora mía. La tengo aquí riéndose al lado mío. Doña Zulay, un saludo, doña Zulay. No, pero no se rías, que la cosa es seria, hombre. No, verdad, es en serio. No, las ánimas sí existen. Las medias yardas. Las medias yardas. Sí, ahí sí donde era. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los proteja a todos dos. Hasta luego, Luis Enrique, muchas gracias. Juan Pablo Vanegas nos está llamando desde Manrique. Juan Pablo. Buenas noches, maestro Néstor Armando y maestro Juan Manuel. Bienvenido. Qué bueno. No, pues yo era para contarles una anécdota que le pasó a un familiar muy lejano mío. Sí. Él está ahí caminando por allá. Ustedes conocen el pueblo, es que van a Larga Antioquia. Sí, claro. Es que llegan por el Cauca y que él veía una muchacha de cabellera muy bonita, rubia. Y entonces que él se iba andando, y entonces la muchacha se pasó un cerco pues de esos de alambres de púa. Y entonces que cuando le dijo, mona, dame la cara. Entonces ella se volvió a mirarlo y era un esqueleto. Ave María. Uy. Y maestro, y pues yo sí creo en las ánimas porque pues ellas me han ayudado a muchas cosas pues cuando les he pedido. Sí, señor. Tiene toda la razón. Y otra anécdota que a mí le pasó a un familiar mío, que él viajaba mucho pues para pueblos. Ajá. Y él era pues un camionero y que se le paró un señor pues parado pues y se montó y cuando él le dije que si tiene para prenderme un cigarro. Sí, esa me pasó a mí en Caramanta. Y cuando ahí mismo se le va mostrando, se ve un mocho de brazo prendido en fuego. Y peludo y todo. Sí. Ese es el mismo que me enseñó a mí en Caramanta. Sí, maestro. Este es mucho Nemesio Viana. A todo lo que le haya pasado a cualquiera le pasó a él ya. Bueno, muchas gracias, maestro. Hombre, Juan Pablo, gracias. Hombre, muy amable, gracias. Tenemos líneas disponibles. Doña Mary Ángel en Buga. Bienvenida, doña Mary. Buenos días, ¿cómo están? Bien, señora, es un placer. Gracias, acá desde la capital espiritual de América. Así es. Sí, señor. Un saludo muy cordial y pues estoy viendo el programa y escuchando todo lo que están diciendo, todo eso, pues me tocó, por ejemplo, la ánima sola. Yo conocí por ahí pues que andaban con esa foto, pues digo yo que una foto, ¿no? O por lo menos la imagen de la ánima sola, y le tenían mucha fe a algunas personas, más que todos los hombres. Sí. En cuanto a lo de las ánimas, el abuelito mío, el papá de mi mamá, él fue muy creyente de las ánimas. Él le mandaba decir misas constantemente. Él era muy creyente de las ánimas y dicen pues con una historia que cuando en la violencia él salía de Sevilla hacia la finca que era por allá por la selva, una parte muy lejana, y siempre andaba solo, y que algunas oportunidades hubo gente que estuvo con el interés pues de hacerle daño, y resulta que lo veían pasar
y cuando iba acompañado de una cantidad de personas, y nunca le pudieron hacer nada. Con su séquito, iba con su séquito de ánimas. Sí, que eso, y que se veía que iba acompañado, y después decían, no, pues le contaron, en otras oportunidades le contaron, de que a él siempre lo veían lleno, que iba muy acompañado con mucha gente. Pues y tenía una fe tremenda a las ánimas. Él fue un hombre muy creyente, en los santos, un hombre muy católico y todo eso. Y pues yo no sé si eso será verdad, si eso le funcionó, pero yo lo que sí es que le he tenido mucho miedo a las ánimas, y yo sí nunca, ni siquiera una... No, yo sí con eso sí no juego. Pero allá hay animero también, ¿o no? ¿O hubo animero? Pues sí, claro, pues es que allá como todo eso era allá, pues... No, pero yo digo en Buga. ¿Animero? Sí. No, acá sí no. Eso yo lo vi, pues por ejemplo en Sevilla, ¿no? Claro, es que esa es la tradición paisa. Claro, sí, pero acá, por acá no, ni había oído nombrar eso ya de animero. Que Sevilla Valle es producto de la colonización antioqueña. Claro, sí, eso es claro. Y es que allá los camioneros cuando están saliendo dicen, vamos para el valle, los que van para el valle. Ah, sí. Por ejemplo, a mí me tocó estar estando muy niña, yo veía todas esas recuerdos de mula. Sí. Sí, estaba por ahí que iba en primaria, pues tal vez en primero o segundo año, y ellas recuerdos de mula, y adelante pues que iba la mula que nos llevaba con las campanillas y todo eso, sí, todo eso. Pero claro que por acá siempre ya en el plan es muy diferente, siempre las costumbres son muy diferentes. Claro. Pero muy bonito, muy bello todo esto por acá, ¿para qué? Ya, de todas maneras, para despedirme, un saludo, pues ustedes saben, de la Gallada y acá de todos los... John Harold, el exalcalde... Don Rafael, Solver Arzuaga, bueno, tanta gente. Yo me quedé sorprendida en estos días, en modo de preguntarme por ustedes. Y inclusive, ¿cómo le parece que esta semana me dijo un sobrino que un señor que nosotros aquí le decíamos Colanta, pues él distribuía Colanta y todas las cuestiones, me escuchó en Rumania? ¿Cómo así? Aquí tenemos un correo de Hong Kong, un correo que nos manda don Carlos Mario Rico, que nos dice... Bueno, hasta luego, que pues. nos escuchamos a doña Mary. Sí, señor. Doña Mary, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, pues. Que esté muy bien. Néstor y Hasta compañía, luego. en estos momentos me encuentro en Hong Kong, la señal por internet es muy buena. Felicitaciones por el programa, Carlos Mario Rico. Hombre, qué maravilla, hombre, que nos estén escuchando en Hong Kong. Y que nos estén viendo. Saludes a esas viejas de allá, porque el gentilicio para Hong Kong no existe. No. Uno no puede decir hongkongués. No puede. No. No. ¿Cuál era el nombre antiguo de ellos? No es eso. Porque se acuerde de que Sri Lanka, no, pero que fue la antigua Ceilán, siguió siendo singalés. Así se quedó porque eso fue una colonia inglesa, pero siempre se llamó Hong Kong. Entonces no hay gentilicio para eso. Gracias Carlos Mario, hombre, eso nos alegra. Salúdame a esas viejas allá y que de pronto hoy les doy una vueltecita. Bueno, ¿desde dónde se arrancó? Desde Bagrio, hombre. Desde el Bagrio. Casi. León Villa, ¿qué hay de bueno? Ah, Julián. El Julián. ¿Cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Le cuento que tengo ya casi la tarea que me dejó don Néstor Armando. Le voy a mandar por correo una foto de una lavada que hicieron en la mina donde estoy yo haciendo mi trabajo. 137 castellanos de oro, don Néstor Armando, ¿suficientes o me quedo otra semana más aquí? No, yo con esos 137. Yo con uno tengo, porque es que, acuérdate que un castellán tiene 8 tomines, con eso es suficiente para mí. Yo soy talla mendigo, lo que me quiera traer yo se lo recibo. Y así sea un oro rayado, sucio, ¿qué le hace? Sí, aunque tenga mugre, no importa. ¿Qué le hace? ¿Qué más, Julián? Bien, gracias a Dios, ya terminando mi labor por aquí esta semana, gracias a Dios, y regreso a Medellín. Bueno, de acuerdo. Quería respecto al tema, pues no sé si levantar un poquito de ampolla con mis comentarios, con disculpas adelantadas para las personas muy creyentes, aunque si están compartiendo conmigo este programa con ustedes, tienen que tener un poquito la mente abierta
y la frase de don Juan Manuel, lo de que al marrano con lo que lo críen, es totalmente cierta, filosófica, no diría que griega, porque no, dista mucho de la filosofía. Eso es de los greco-paisa. griegos. Eso es greco-paisa. Sí, es greco-paisa realmente, pero con la misma sabiduría y la misma consistencia, porque la cuestión de las ánimas tiene la misma connotación y está globalizada en el ámbito religioso, y cada cultura maneja su religión y sus dioses, y a cada cultura sus dioses les hacen sus respectivos favores. Entonces realmente las ánimas son creación del entorno, de la cultura y de lo más bonito que puede cargar el hombre en su corazón y en su cerebro, más que todo en su cerebro, y es que es la fe. Realmente si tenemos fe, no estar creyendo, así sea en un palo cruzado con otro, y pedirle favores y recibir favores de ellos. Realmente cualquier cosa que estemos creando y en que estemos creyendo, la estamos creando nosotros mismos, y pienso que realmente Dios y cualquier Dios de cualquier cultura, obviamente nuevamente pidiendo las excusas para quien no comparta mi pensamiento, Dios es tan improbable como tan indispensable que exista, porque Dios, pues para mí Dios es lo único que evita que el pobre mate al rico. Entonces muy poco probable científicamente que exista Dios y sus colegas, pero realmente ¿qué sería de la cultura, qué sería de la sociedad, qué sería del mundo hoy si no hubiera tantas personas creyendo en los dogmas y creyendo en las leyes que establecen los dioses? Realmente habemos personas que no necesitamos ni que un libro constitucional ni que un libro bíblico nos diga qué tanto tenemos que amar al prójimo y a nosotros mismos. Hay quienes lo necesitan, pero realmente lo importante es que lo estemos haciendo indiferente de donde venga la norma. Pero pienso que la cuestión de las ánimas y de que te despierten y de que te soplen el examen, lo único que está logrando es que cada día estés dando tu paso hacia adelante, indiferente en lo que estés creyendo. O sea que enhorabuena que estemos dando pie a que existan las ánimas y que existan los budas y que existan los alá, siempre y cuando nos estén llevando a la armonía entre nosotros mismos, que somos los que en realidad existimos, que somos los que en realidad estamos habitando esta tierra. O sea que lo que haga lo que creemos para que haga armonía entre nosotros es válido y tiene que existir en lo intangible, pero tiene que existir. Hombre, Julián, muchísimas gracias por ese aporte, y entonces nos quedamos aquí esperando en Medellín. Cualquier cosita, un castellano, a mí puede ser castellano, aragonés, lo que usted quiera. Aquí estoy esperándolo yo. Perfecto, y bueno, gracias a Dios, soy muy ateo, que Dios los bendiga. Bueno, qué bueno. Eso muy bien, bueno, hasta luego. Felicitaciones. A ver, ¿quién más nos llama? David, desde Bogotá. Profesor Juan Manuel, buenos días. Buenos días, David, mucho gusto. ¿Cómo me le va, profesor Armando? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué le pasa? Está aburrido. No. Hombre, por aquí hay un sujeto que nos está mandando unos mensajes todos raros. Sí. Y eso parece que va envenenado, pues, ¿no? Eso está contaminado porque cada que los borramos, se nos borra aquí el correo. ¿Y son algún tipo de spam o algún tipo de correo? No, o sea... Tiene ahí un nick que YouHacks o algo así. Ah, sí, esos son... Cuando tienen ese prefijo los correos electrónicos, es mejor configurar el correo para que no reciban ningún mensaje de ese servidor. Porque algunas veces lo que hace es espiar la cuenta y empiezan a hacer estragos en la cuenta como tal. Echamos las ánimas también, ¿no? Exacto, hay que mirar si cualquier entidad no benéfica está haciéndole mal al correo. Pues con el tema del día, eso es en el pensamiento de cada persona y la idiosincrasia. Porque si se llega a preguntar a una persona de ciudad, más como Bogotá, o una ciudad mucho más grande y más cosmopolita, la creencia de la salva no existe. Si le preguntan a un neoyorquino, un moscovita o un berlinés si creen las ánimas, y que van a saber qué es eso, ¿sí? No, de ninguna manera. Siempre y cuando las personas de los pueblos, y mucho más en Colombia y en Latinoamérica, esa costumbre estaba muy dada porque le temen a lo que no pueden ver, y siempre tienen a Dios y a todas las cosas que vienen del más allá un cierto respeto y un cierto temor. Y
Entonces, en la celebración que contaba el profesor Juan Manuel, en México es de las fiestas más conocidas, la fiesta de los muertos. Sí, señor, la gente celebra. Es más, David, yo inclusive diría que la fiesta de los muertos en Ciudad de México, pues en México, en toda la República Mexicana, es una fiesta tan nacional como es el Carnaval para Río. Exactamente. Exacto, sí. Y ahorita que ellos la están viviendo, y la gente que vive en México disfruta honrando a sus muertos. También hay un culto en La Guajira, en donde cuando las personas mueren cierto tiempo después, van y la sacan y hacen fiesta. Claro. Usted, o hay que ir a ver. Esa es una de las cosas que yo, por lo único que yo desearía conocer a Estados Unidos, para ir a New Orleans y asistir a un funeral con esas papayeras de jazz bailando por las calles y tocando cantando blues por todas las calles. Por favor. A mí que me quieren así, hombre. Con el féretro adelante y las personas sosteniendo el féretro y la familia en vez de llorar celebrando la muerte. Mire, es que yo creo, y aquí sí lo estoy diciendo ya mucho más puntual, yo creo que el Día de los Difuntos en México es el equivalente del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Inclusive creo que la familia toda, los hijos en donde estén, regresan en la medida de lo posible para estar en esa celebración. Exactamente. Porque pues ellos siempre reconocen a las personas que ya no están, y mucho más las personas que han sido benéficas en la comunidad, y más las personas que le han dado a la sociedad y que por desafortunadamente no están compartiendo ya en este mundo como tal, porque para la ideología de los seres humanos hay millones de mundos. Está el Ragnarok para los escandinavos, es un sitio en donde uno llega después de cierto periplo en la vida, llega uno a compartir con los dioses. Entonces es muchas de las diferencias que tienen las culturas, y siempre va a haber un sitio en donde si uno se comporta bien llega al cielo, donde uno puede expiar sus culpas, que es el purgatorio, y donde si uno ha sido muy malo y uno puede comprar redención, donde es el infierno. Son los tres pasos que tiene uno como ser humano después de morir a que uno va a llegar. Eso es muy humano. Yo no creo ni los simios, ni los delfines, ni los elefantes tengan ese tipo de conciencia después de la muerte. Y de preocupación. Exactamente, porque es que nosotros lo que más nos preocupa es nacer, es el morir, y cómo se va a morir. Y se cree que dependiendo de cómo es el ser humano, tiene su muerte. Si es una persona muy buena, muere de una forma muy benévola, pero si es una persona que le ha hecho mucho mal a la sociedad y se ha comportado mal con sus congéneres, tiene una muerte atroz y horripilante. David, muchísimas gracias. Néstor, quería aprovechar la oportunidad para que la gente siga visitando el www.elpubo.org. Hoy estuve visitando la página y hay más de 680 personas ya registradas. El grupo de Facebook tiene 810 personas. Y pues para que la gente siga vinculando, y las personas que tengan audios de los programas de ustedes anteriormente, que por favor hagan llegar a Juan Giraldo a mí, para poder hacer el trabajo de codificación y poderlo ingresar al website, porque el trabajo es arduo, pero es un trabajo interesante, porque la gente que no tiene oportunidad de ver puede obtener los audios a cualquier hora del día y sin ningún costo, que es lo importante. Hombre, David, muchísimas gracias. Y otra cosa también, quería aprovechar para saludar a mi papá, el ingeniero Orlando Brujés, que cuando yo no estoy aquí en la casa y no alcanzo a llegar, es la persona que se encarga de grabarme los programas sin ninguna contribución. Entonces es una persona que también me apoya en este proyecto y que nunca he tenido la oportunidad de saludar. Claro, don Orlando, hombre, muchísimas gracias. Oiga, y invénteme por ahí algún venenito o alguna cosa para ese hediondo que nos está dañando el correo, hombre. No, yo lo voy a mandar a Nemesio Viana para que lo levante a patadas. Que lo que mete un cabezazo en la mula. Sí, señor. Profesor, David, gracias. Muchísimas gracias y feliz día. A usted muchísimas gracias. Gracias. Nos está llamando Paula Andrea desde Andes. Paula Andrea. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Desde el municipio de Andes? Sí, señor. Pueblo maravilloso, hermoso. Eso sí es bonito. Municipio bellísimo. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Quería hacer mi aporte. Yo fui nacida y criada en Medellín, pero mi mamá es de San Roque, Antioquia. Muy devota de las ánimas del purgatorio. Sí. Cuando yo era muy niña, mi mamá siempre nos repetía la historia de que ella tuvo un familiar que fue animero y que él
se iba muy temprano con una campanita y las llamaba. Entonces, nosotros siendo muy pequeños en esta época, mi mamá nos decía que nos debíamos acostar muy temprano, que para que no lo escucháramos o para que no lo viéramos. Ah, porque uno no se puede asomar por la ventana tampoco a verlo, porque ahí se las encuentra ella, ¿no? Ajá, pero en esta ocasión nosotros vivíamos en Medellín y ella tenía la costumbre siempre de contarnos la historia en esta época. Y una noche mi mamá nos había dicho que nos acostáramos temprano y yo no le quise hacer caso, sino que me quedé viendo televisión con ella. No sé cómo ella hizo para escuchar la famosa campanita, pero ella me dijo, bájale volumen al televisor para que la escuches. Y yo le bajé el volumen y efectivamente la escuché. Casi me muero del susto. ¿Pero aquí en Medellín? Sí, claro, nosotros vivíamos en Bello. Por allá, pues, por allá, por esos lados, sí. Teníamos más o menos, yo creo que yo tenía más o menos 12 o 13 años. No sé mi mamá cómo hizo para hacerme creer en eso y yo haber escuchado la campanita. Sí. Pero de todas maneras es una cosa que siempre me acuerdo en esta época y que nunca me va a olvidar. Ella es muy, muy creyente de las ánimas del purgatorio y siempre nos dice que debemos creer en ellas y que nos acompañen. Y de todas maneras, pues para darle un saludo a ella, que me imagino que está viendo el programa de ella. Pablo Andrea, pero ¿ya en Andes no hay animero o sí? Pues no sé si aquí lo hay, no lo he escuchado. No, pero también había esa tradición. No sé, supongo que sí, yo no lo he escuchado, pero la idea era como contarles pues la historia que me marcó muchísimo cuando yo estaba niña. Claro. Y me imagino que usted de todas formas tiene su cierta prevención para salir una noche de estas de noviembre por a la calle después de las 12, ¿o no? Claro. ¿Lo piensa 2 veces? ¿Cuánto hace que vive en Andes? Hace 4 años. Ajá. Ah, vea usted. La verdad por acá no lo he escuchado, pero la historia que mi mamá me contó y que yo viví al escuchar la campanita jamás se me va a olvidar. Pues Paula Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias, mejor usted. Sí, señor. Tenemos a Giselle Ríos de Manrique Central. Giselle. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Giselle o Gisele? Gisela. Gisela. Sí. Bueno, bienvenida. ¿Gisela o Gisela? Sí. Bueno, Gisela, bienvenida. Gracias. Sí, adelante, la estamos escuchando. Para contarles de mi mamá, que estando ella muy joven, ella en el pueblo donde vivíamos, ella se fue a medianoche, fue como a las 12 más o menos. ¿En qué pueblo? ¿Dónde? En Caldas, en el departamento de Caldas, en Filadelfia. Sí. Entonces ella se fue con una hermana y un amigo de ellos que iban para la finca. Bajaban a las 12 de la noche por el cementerio. Cuando mi mamá pasaba, vio el cementerio lleno de gente y con hábitos y con velitas prendidas. Entonces mi mamá se asustó toda y le dijo a la hermana y al compañero que hay, pero mira ese gentío que hay en el cementerio, ¿qué es eso? Y entonces todos miraron, pero ¿cuál? Ahí no hay nadie. Y mi mamá siguió pasmada y bueno, no le creyeron, siguió. Cuando volvieron a subir, porque iban a hacer una vuelta de la finca, y cuando subieron, otra vez las ánimas, otra vez el cementerio lleno, y con las velas prendidas. Y mi mamá, pues, imagínese, y les decía a los otros y ninguno vio. ¿De su vida tampoco lo vieron, los demás vieron? Los compañeros no vieron, sino únicamente ella. Entonces mi mamá, pues, que quedó muy impresionada, y al otro día se fue para donde el padre, para la iglesia, y le comentó al padre que, pues, lo que había visto. Y entonces el padre le dijo que se sintiera por muy dichosa y muy afortunada de haber visto las ánimas. Era un premio. Imagínese. Entonces, pues ella toda la vida ha comentado eso y pues yo sinceramente pues no creía mucho, pero ella toda la vida, cada que hablan de las ánimas, ella dice, yo las vi. Qué bonito. Entonces yo era como por contarle a alguien eso, y dije, pero a ver, ¿qué me... ¿Pero usted le reza a las ánimas o no? Yo les
pedía y en algunas ocasiones les hice novenas y todo, pero hace poquito yo fui donde un cura, pues que él es cura, él fue sacerdote y se retiró. Entonces este señor dice que cura con rezos, que yo no sé qué, que uno no le debe rezar a las ánimas, que porque las ánimas no hacen favores, que porque antes ellas están en penas pidiéndole a Dios, entonces que con qué alientos ellas iban a conceder favores, nos dijo el padre. Entonces que uno sí pedirle a mi Dios por ellas y no pedirle a ellas por uno. Entonces, no sé ustedes qué. Sí, tiene sentido lo que dice, tiene sentido. Sí. Lo cual no significa que, es decir, no se puede descalificar tampoco. Sí, pero yo vuelvo a mi cuento del que siempre he hecho mano. Come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Tanta gente hablando de lo mismo. De lo mismo. Sí, y entonces pues le siembra a uno la duda. Claro. De que porque ellas están en penas, que antes ellas están bregando a pedirle a mi Dios que las salve y todo eso, entonces que uno como le va a pedir a ellas, no, que uno le salga a mi Dios por ellas antes. Y entonces desde ahí yo sé que como dudosa, no sé. Bueno, Gisela, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Mejor usted, hasta luego. Desde el Centro José Alejandro Henao. José Alejandro. Sí, buenas noches, caballeros. Buenos días, perdón. Bienvenido. Muy bien, gracias a ustedes. Ahí vamos. Está muy bien. Mira, yo viví aproximadamente 12 años en el municipio de Cisneros. Ajá. No sé si recordé la familia mía, pues porque ellos estuvieron mucho en San Roque y en Santo Domingo, creo. Es de Henao La Verde, no sé si la... Claro. Sí. Hombre, que viven allá arriba en el Alto. Exacto, en la finca de las Margaritas. Claro, me acuerdo de las muchachas de Marta, de Margarita, me acuerdo de... mencioname el nombre, es que me acuerdo... De Rosa Magdalena, Magola le decían. Magola, pero los muchachos, sí. Raúl. Él ya falleció. ¿Raúl falleció? No sí, él tuvo un cáncer de páncreas, creo, y falleció. ¿Y cuánto hace? Aproximadamente año y medio. No me digas eso, hombre. Sí. Mencioname a los otros. A los viejos, Raúl. Rodrigo. Que fue profesor mío en San Roque. Exacto. Ajá. Él fue, yo creo que hasta rector. El rector, sí, mostacho, altote él. Exacto. Gonzalo también, ¿no? Gonzalo, que fue arquero de la selección de Cisneros. Exacto. Tremendo arquero. Volador. Y el que murió hace muchos años también, que era dirigente de política. Hernando, claro. Alto, claro. Bonito él. Todos ellos muy altos, muy cuajos, claro. Allá me pasó el cacho que conté la otra vez aquí de Viernes Santo, que nos fuimos a dormir allá a la casa, pues, con tu abuelo y todas esas cosas, y ordeñábamos las vacas, y nos fuimos un Viernes Santo a pistear entierros. Salimos de a las 12 de la noche, sí. Y nos fuimos de ahí para arriba, nos fuimos trepando, y había una luz allá arriba en la montaña, y resulta que era un horno de panadería. Eso lo dejé con Raúl que era, con Raúl pues que lo recuerdo mucho, me te lástima. Sí. Hombre, salúdamelos a todos. A Magola, a todos, a Gonzalo, a Rodrigo, a todos. Pues yo apenas solamente tengo 17 años, ¿cierto? Pues... ¿Y tú eres hijo de quién? De Magola Henao. De Magola, me acuerdo mucho de Magola, salúdamela que la recuerdo mucho. ¿La abogada cómo es que se llama? Es ella. Magola, la abogada, sí. Ella llegó a ser hasta inspectora del Nordeste. Sí. Salúdamela y le das un abrazo. No. La recuerdo mucho a todos los Henaos La Verde, personas maravillosas, y esa casa, esa finca deliciosa. Bueno, le comento que todavía la tenemos intacta, puede ser, pues, de tapia. Y tiene pues toda la costumbre que siempre ha tenido, pues se le ha hecho obviamente algunas modificaciones, pues porque
ya que con los años se deteriora, pero obviamente está bien. Y una anécdota, pues ahí lo del animero, ya que lo están mencionando, de las ánimas. Sí. Me acuerdo mucho que a mí me tocó el animero por ahí 2 años seguidos, ¿cierto? Nosotros dejamos el puerto de la casa abierto para que el animero pudiera entrar hasta el patio de esta casa. Sí. Patio grande, el central. Exacto. Ajá. Y nosotros cuando escuchábamos obviamente la campana, salíamos ahí al corredor como a recibirlo. Sí. Y de vez en cuando sí vemos pues gente que lo acompañaba, pues pero ellos no entraban hasta el patio, sino que se quedaban afuera. Los que acompañaban. Sí. Y pues y una de las razones, hombre, lastimosamente, de las que se acabó el animero, yo creo que el alcalde fue el que lo prohibió. Sí. Porque pues unas personas que acompañaban estaban así en estado de embriaguez y como que atropellaban o no dejaban hacer bien la labor del animero, y pues y como que le quitaban la cultura de que ese personaje pues tan famoso en nuestros pueblos del nordeste antioqueño realizaba. Y pues lastimosamente ese fue, yo creo que el fin del animero en Cisneros, hombre. Qué tristeza. Hombre, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, pues, hombre, muchísimas gracias. Me saludas entonces a Magola, a tu mamá y a todos los demás, que los recuerdo y los tengo en mi corazón. Bueno, a todos. Gracias. Grandes amigos, con ellos crecí. Hasta luego y gracias. Bueno, hasta luego. Tenemos mensajes. Hombre, teníamos, no, te digo que ese... ¿Qué le digo? Pero sí es. Bueno, de todas maneras nos los borró. Bueno, saludemos entonces al televidente que tenemos. Edwin Torres. Sí, aló, buenas noches a los profesores, hombre, de la noche aquí con la bubomanía. Qué bueno, hombre, muchas gracias. Bueno, a ver, mi aporte para el día de hoy es que, sí, hombre, las ánimas ha sido pues una creencia muy nuestra, muy de nosotros los paisas, y lo digo pues como por experiencia propia. Antes de acostarme pues no me falta Padre Nuestro para empezar, el Dios te salve María en la mitad, la de las ánimas para que me cuiden, y el ángel de la guarda para dormir bien. Qué bien, hombre, es buena fórmula. Está aquí en el recetario. Muy buena. Bueno, y sí, hombre, cuando era niño viví en un barrio que queda aquí cerca del municipio de San Cristóbal, que se llama San Javier La Loma, y me cuenta pues mi mamá y mis tíos, mis abuelos, que en tiempos muy atrás, pues por el tiempo como de mi abuelo, salió un animero desde el cementerio de San Javier y se subía por todas esas mangas recorriendo la loma hasta el cementerio de San Cristóbal. Uy, muy bárbaro. Por ese monte. Sí, no, cuando ese era un monte, pero entonces según me contaban pues, la gente pues cuando salía en la procesión de las ánimas, porque se avisaban las misas y eso era pues coordinado, la gente se acostaba muy temprano y si tocaban no abrían la puerta y más fácil se ponían a rezar, y entonces pues con toda esta alegoría de lo católico. Sí, señor. Sí, eso sí, pues que no nos falte. Y a ver, ahí no como una crítica, sino como un comentario ahí como entre la tertulia y de muy buena manera. Sí. A ver, este señor el de Guarne, el que dice Puerta del Oriente. Sí, es fenomenal los aportes, es una persona pues que sí da muy buenos aportes, se ve que el hombre le estudia la cosa y no es que saca y pueda inventando, sino que el hombre es muy culto. Pero desde lo escucho desde que estábamos en Caracol. Sí, en Noche Buenos Días. Y no, hombre, a mí me gustaría algún día, hombre, y también tengo pues así como mi inquietud, es que escucharlo como una manera como más jovial. Porque siempre parece como si fuera estos cronistas de pista de caballos. Sí. Que eso es el mensaje y en pura berraca. Ajá. No, me gustaría que llamara como más charladito aquí, así como entre amigos. Más espontáneo. Sí, un poquito más apostado y no tan acartonado. De todas maneras, un saludo muy especial para él y ojalá siga llamando porque él es un aporte muy esencial en el programa. Pero sí me gustaría hasta saludarle y conocerlo.
Muy respetuoso usted, hombre, muy cortés. Edwin, muchísimas gracias. Bueno, profesores, que estén muy bien. Hasta luego. Gabriel nos está llamando. Gabriel. Desde Apía. Gabriel. ¿Qué ha habido? Aló, Gabriel. Sí, maestros, buenos días. ¿Me recuerda el apellido? De nuevo por aquí molestando. Sí, Gabriel Arcadio Jaramillo. Sí, claro. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, maestros, muy amable. Pues, a ver, el tema es muy interesante y todos los temas que ustedes han expuesto son demasiado. El señor Julián, que habló hace ratico, pues me quitó parte del tema. Sí. Entonces, yo pienso que el caso de las ánimas, pues yo no creo mucho. No sé si soy de malas porque nunca he visto nada, o de buenas. No sabe uno. Bueno, yo algo, maestros, que yo quería era en días pasados sobre el 12 de octubre. ¿Será que puedo comentar algo? Claro, cómo no. Eso sí, corto porque se nos está acabando el tiempo, Gabriel. Sí, señor. A ver, hablábamos de esos españoles que llegaron. Resulta de que aquí en Apía, este pueblito se llama Apía por los indígenas apias, que vivían entre lo que es la Virginia Risaralda y Viterbo, el Valle del Risaralda. Allí pues el conquistador Jorge Robledo llegó con sus hombres, acabaron con el cacique Tucarma, que era el jefe de todos ellos. Entonces estos indígenas, ya sin su jefe, tuvieron que venirse para las montañas, y Apía precisamente está en estas montañas. Sí. Desafortunadamente los indígenas pues se han replegado hacia las montañas y más hacia adentro. En este momento pues miremos que los emberas van de Pueblo Rico, Santa Cecilia hacia adentro, tirando hacia el Chocó. Sí. Maestros, no querían quitarle más tiempo, hay que darle la oportunidad a otro. Les agradezco mucho por el tiempo. Gabriel, vuelva a llamarnos, que tengamos suficiente tiempo para concederle. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, y esté seguro que sí vuelva a molestar. Esta es su casa, no nos molesta. Bienvenido siempre. La última llamada muy corta. Hombre, Everardo desde Belén, Fátima. Sí. Bienvenido, Everaldo. ¿Everaldo o Everardo? Everardo. Bienvenido, Everardo. Hola, Juan Manuel, y hola, Néstor Armando, ¿cómo les va? ¿Qué ha habido? Muy bien, afortunadamente. Pues a Juan Manuel que decirle que somos paisanos, me extraña mucho que yo no lo conozca, yo soy de San Rafael. Lo que pasa es que yo vine en una nave espacial, hermano. Eso hace muchos años, para que lo sepa. Bueno, yo también llegué por allá de 5 años, yo soy nacido en Venecia, pero llegué allá en el año 55, y entonces soy de allá. Claro, pero yo ya me había venido para Medellín. Lástima que no nos hubiéramos encontrado. Bueno, vean, lo que yo les voy a contar es lo siguiente. En mi casa, nosotros 3 hermanos fuimos animeros, allá en San Rafael, en una vereda que se llama Tantas. La conozco mucho. Entonces nosotros salíamos en la noche, nos tornábamos, unas veces salíamos solos, otras veces salíamos acompañados, y recorríamos 3 veredas, Tantas arriba, Piedras, San Agustín y a veces el Jagüe. Pero la anécdota que quiero contar es la siguiente. Un hermano mío era como bastante enamoradito y por esa razón tenía por ahí como algunos enemigos. Ajá. Había un señor, un vecino que era bastante molesto porque le dejaban las puertas abiertas o lo que sea. Entonces ese señor cualquier día salió a tirpar al hermano mío y con una escopeta para matarlo. Sí. Entonces
Entonces era una puerta de trancas y el hermano mío, ese día mi hermano, yo no lo acompañé y él se fue solo a recogerle el Padre Nuestro. Sí. El Señor lo esperó y cuando fue en el matorral y cuando lo vio pasar, no fue capaz de dispararle. Después, cuando al tiempo que el Señor dejó sus rencillas y como que se reconcilió con él mismo y con nosotros y con Dios, contó que él había salido a esperar y a ver para ver cómo podía asesinar a mi hermano. Pero resulta que él dice que vio un mundo de gente, de ánimas con unas luces prendidas que andaban detrás de él. Y él no fue capaz de disparar, se le fue la voz, se le fue el sentido y en fin. Hasta ahí la historia que él contó. El asunto es que nosotros cuando hacíamos recogíamos pues la novena, nosotros habíamos acompañados o solos, pero no sentíamos ningún temor ni nada, sentíamos que estábamos como acompañados. A veces se sentía uno como azarado y miraba para atrás y nada, pero no, y seguíamos normal. Everardo, se nos acabó el tiempo. Sí. Llámenos con más con más tiempecito antes para que pueda participar la próxima vez, sí. Y discúlpenos, por favor. Bueno, paisano, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Esperamos que nos vuelva a llamar. Vamos con una conclusión muy rápida, Juan. No, pues hombre, las ánimas son un imaginario popular muy arraigado en el corazón, no tanto en la razón, sino en el corazón. Y pues por eso yo creo que tiene mucho valor, porque somos una cultura afectiva, emocional, vale la pena. Al margen de si creemos en ellas o no creemos en ellas, yo creo que este mes se tiene que mirar más allá también, se tiene que mirar como un mes de homenaje a los que ya estuvieron aquí, a los que nos acompañaron, a los que amamos y seguimos amando, a aquellos a quienes recordamos y que fueron quienes nos formaron, o por lo menos nos dieron los elementos que hoy poseemos como individuos, es decir, a los familiares que se han ido. Independientemente de si creemos o no, yo creo que podemos aprovechar para hacer un verdadero homenaje a aquellos que amamos y que ya no están con nosotros. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan porque continúa la excelente programación de Teleantioquia, el noticiero de la 2HBL, y retornaremos esta noche, si Dios nos lo permite, en nuestro horario habitual a las 0 horas. Nos vamos. Muchísimas gracias y mucho más por concedernos su sintonía, que ha hecho posible que este sea el canal público más visto en Colombia, según los últimos estudios generales de medios. Y todo ello porque sentimos pasión por lo nuestro. Gracias y buenos días.